Yo quiero hablar en esta noche. ¿Cuántos estuvieron el domingo? ¿Sí? Los que no estuvieron, yo les recomiendo que puedan luego escuchar la plática de Pablo. La verdad es que a mí me encantó, a mí me encantó y cómo Dios se movió este domingo. Y yo te animo a que tú la puedas escuchar, ¿sí? La puedas escuchar. Y yo quiero hablar tantito acerca de ese versículo que él tocó. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuál es? Ezequiel 22, verso 30 y 31. Y mientras lo buscan, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestro corazón. Gracias, Dios, por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y Señor, yo te pido que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para poder ver lo que tú tienes y para poder escuchar tu voz, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Ezequiel 22:30, voy a leer del versículo 30 al 31 y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Yahvé. ¿Y qué dice? Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Sí? Aquí podemos ver en este capítulo, está hablando acerca de la apostasía del pueblo de Dios. ¿Sí? Y nos da ¿cómo le podemos llamar? Una representación de lo que es lo dicen estas palabras, de una prostitución corporal y de un adulterio carnal. ¿Sí? Ahora, que se estaba llevando en esas ciudades. ¿Sí? Y se está considerando, y aquí habla y separa dos reinos en este capítulo. ¿Sí? Está hablando de los reinos de Israel, ¿sí? Y de Judá. Y le toca como las dos hermanas. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de las, vamos a llamarle, te estoy dando un poquito de historia para que luego te recomiendo que leas todo el capítulo. Y aquí está hablando acerca de Israel y Samaria, donde ahora sí apostatan a Dios. ¿Sí? Y ahora sí que trae ruina sobre ellos. ¿Sí? Y esta parte a mí vemos que en este capítulo hay un montón de cosas. Estaban viviendo tiempos difíciles, era horrible este tiempo. ¿Sí? Y la realidad es que vemos que ahí en el versículo 30 dice: y busqué entre ellos, ¿sí?, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Sí? Y yo quiero decirles algo. Pablo estaba hablando acerca de que alguien se ponga en la brecha por estos niños de la casa hogar. Y está hablando de él, del personal que tiene, de su padre, de cada uno que está ahí tomando el tiempo. Y yo me hago esta pregunta: ok, si hay gente que se pone en la brecha por unos niños que no tienen padres, o no sabemos la situación de ellos en sus casas, que han pasado cosas dificilísimas, pero hombres se han parado en la brecha, ¿sí?, para ser ejemplo a sus vidas y poder amarlos y poder respetarlos. ¿Sí? Porque ellos no conocen el amor. Ellos no conocen lo que es el respeto. Y pasa tiempo donde hay veces que nosotros vemos que llegan con el señor Nahum, te dan un abrazo, o llega una persona y da un abrazo, pero no llegan así. ¿Sí? Hay veces que llega una niña y la tocas y se hace para allá porque ha pasado cosas difíciles. Hay niños donde han pasado cosas difíciles, ¿sí?, porque han estado lastimados. Y hay gente que se para en la brecha por ellos.
Ahora yo lo quiero poner en tu terreno. Dices, ¿en qué sentido? ¿Cuántos no conocemos en nuestro alrededor que están pasando tiempos difíciles? ¿Cuántos no conocemos familiares que están pasando situaciones difíciles? O matrimonios que están por disolverse y ya no ven rumbo, ya no ven esperanza y no ven y no creen en el matrimonio. Vemos jóvenes que dicen, ay, es que el matrimonio y el matrimonio es bueno. No es como lo pinta el mundo. Vemos jóvenes que aún bien vestidos, yendo a una buena escuela, están vacíos. Y díganme si no es cierto. Ese es tu entorno y ese es mi entorno. Porque nos encontramos gente, jóvenes, niños, adultos, matrimonios, con un hambre de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? ¿Nos acostumbramos a ver las cosas malas como normales? ¿O dices, Dios, que su corazón se convierta? Te paras en la brecha y oras por ellos. Sí. Y yo te digo, esto habla de quitar tu comodidad, ¿eh? Esto nos habla del que es que nos da pena o de estar enfrascados en nuestra familia. Amados, de eso se trata este libro, ¿eh? Dios, Cristo, murió por ti. Y y yo te puedo decir esto, y yo te puedo hablar, y yo puedo hablar a otras personas de quién es Cristo, pero tú, ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Tú qué haces cuando tienes a una palabra, a alguien donde te ves la situación, ves las dificultades? ¿Hablas la palabra de Dios a su vida? ¿O dices, ay, joles, tiene muchos problemas? Amados, somos un ejército. Somos el ejército de Dios. Y nos tenemos que levantar en este mundo con denuedo, hablar su palabra a otros que puedan ver en nuestras vidas. Sí. No se trata nada más de tener bonitas familias. No se trata nada más de tener buenos trabajos, de comer bien. Sí. Se trata de que si ponemos nuestros ojos en Él, porque el amor de Cristo me lleva a menguar a mí mismo para que yo pueda ver a Él. Su amor de mi Padre me lleva a no quedarme callado, sino que anunciar el Evangelio a otros que no le conocen, que Él murió, que Él resucitó y que Él pagó por mis pecados para que yo pueda tenerle vida eterna. Sí. Y estar ahí, y estar orando por las personas. Ese es el ámbito que ahora nos toca. Pablo tiene otro ministerio, el señor Nahum tiene otro ministerio, y todo mundo, te voy a decir algo, mucha gente se enfoca en el ministerio de los niños, y no es malo, pero no mucha gente está dispuesto en su entorno
a estar hablando la palabra de Dios y estar compartiendo y está ahí y estar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Los que tienen niños pequeños, tú te vas a encontrar donde papás, familiares, amigos de tus hijos, ves que sus matrimonios van mal, ves que sus hijos van por un camino diferente. ¿Y tú qué haces? Dices, híjoles. ¿Sí? Sabes que nosotros estamos por una señora que le dijo a mi mamá, la invitó a mi mamá a la congregación y no la conocía. Sí. Esa señora estaba en la banqueta esperando a su hijo. Iban en la misma escuela que mis hermanos, los más chicos. Y mi mamá tenía un hambre y una necesidad de Dios. No iba bien su matrimonio. No íbamos bien sus hijos. Y mi mamá no tenía esperanza. Iba pasando por la acera. Ya era hora de la salida donde estaban esperando todos los hijos. Y escuchó a una persona que estaba hablándole la palabra de Dios. Y mi mamá iba pasando. Traía hambre, traía necesidad. Escuchó, dio unos pasos adelante, se regresó y le dijo, discúlpeme lo metiche. Dice, pero de pasada escuché que le estaba diciendo de la palabra de Dios. Y le dijo, ¿me puede decir dónde? ¿Sabes que ella sembró para que yo el día de hoy pueda estar aquí hablándoles la palabra a ustedes? Ella ni se imaginaba la magnitud que podían hacer sus palabras. Porque no son sus palabras. Porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón y rompe toda cadena por su espíritu. Sí. A mí un día hablando, estaba yo compartiendo en Argentina y me llevaron a un barrio donde era difícil y ya veníamos de regreso y yo venía con un niño y un joven. Y recuerdo que ya veníamos hablando y habíamos ido a un lugar a compartir y estando hablando, yo le compartí a estos jóvenes si había un cristal donde yo no podía ver a lo que estaba atrás. Se veía como un local, pero no podía ver, estaba polarizado ese vidrio. Yo hablé la palabra de Dios a estos jóvenes, eran un grupo pequeño, era en una esquina, era sábado. Y recuerdo que el día domingo yo los invité a la congregación que quedaba a media cuadra de donde ellos estaban. Yo no sabía quiénes eran, yo no me imaginaba ni qué había pasado, yo nada más hablé la palabra. Recuerdo que el domingo yo ya estaba por subirme y entran varios jóvenes, desde unos 19 años hasta unos 25, 30 años. Unos eran más grandes que yo tenía alrededor de unos 23 años de edad.
Y recuerdo que el pastor estaba ahí, ya falleció, él. Y recuerdo que estaba ahí, se volteó, los vio y nomás veo la cara que abre los ojos. Lo veo, se va, platica con ellos. Y faltaban unos minutitos y se voltea alguien y me dice, y se empezaron a asustar la gente que estaba ahí. Y me dice, entraron fulanito de tal. Entonces yo agarro, ya era hora de subir, yo comparto y se quedan hasta el final. El pastor regresa a su lugar. Yo comparto la palabra y al final se esperan. Me bajo del atril, camino por el medio de la congregación, el pastor va primero, yo lo sigo. Y identifiqué a uno de los muchachos que le compartí y estaba al lado de uno más grande. Le digo, ¿cómo estás? ¿Venís? ¿Te animaste a venir? Y se voltea y él no habla y me habla el que era mayor. Y me dice, yo no sé qué pasó, pero yo escuché que tú estabas hablando de la palabra de Dios a ellos y yo estaba oyendo atrás de ese vidrio. Me dice, yo no sé qué hay, yo no entiendo, no sé de la palabra, pero yo sé que hay algo que yo necesito. Sí. Oramos por ellos, varios de ellos llorando, todo, Dios se movió. Y ya nos fuimos a casa a cenar. Y en la mesa me dice el pastor, oye Johnny, ¿tú sabes quiénes eran? Y le dije, no. Me dice, yo tenía miedo de lo que hubiera pasado con nosotros y miedo de lo que hubiera pasado con la gente en la congregación. Y le dije, ¿por qué? Me dice, esos son los hombres que gobiernan este sector. Son hombres malos, son hombres sanguinarios y son los que tienen el corredor. Y me dice, y Dios hizo algo, ¿eh? Sí. ¿Hasta dónde pueden llegar tus palabras? Solamente Dios es el que sabe y Dios es el que hace la obra. Sí. Y yo te puedo contar historias tras historias. Sí. Te puedo contar historia de la semana pasada, de la antepasada. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué hay de tu vida? ¿Tu vida está para anunciar la palabra a otros que no le conocen? ¿Tu vida está lista para que tú puedas hablar a otros de Él? Porque la palabra nos enseña que tenemos que estar listos a tiempo y afuera de tiempo. Y que hablemos la palabra con denuedo. Sí. Y dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Sí. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle, Dios, utilízame a mí? Dile, Dios, dame sabiduría para hablar tu palabra. Señor, quiero ver tus maravillas y que yo pueda ver lo que tú haces en el corazón del hombre. Sí. Porque sabes una cosa,
Él quiere utilizar tu vida, ¿eh? Y no importa cuántos años tengas. Sí. Dios puede usar tu vida. Sí. Solamente esfuérzate y sé valiente. Nada más te digo que te esfuerces y que seas muy valiente. Sí. Porque a final de cuentas, amado, no te rechazan a ti, le rechazan a Él. ¿Sabes que eso me ha quitado un peso? Cuando yo hablo, cuando yo comparto, cuando me piden un consejo, la realidad es que eso me quita un peso. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Sí. No me rechazan a mí, le rechazan a Él. Y dice, yo estoy tocando a la puerta del corazón del hombre. Sí. Yo te digo, ¿quién está dispuesto a abrirle la puerta a Dios, invitarlo a pasar y que more en ustedes? Sí. ¿Sabes que somos un ejército? Somos un ejército donde si cada uno de nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo tengo una comisión. Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra. ¿Sí? ¿Sabes que el mundo sería diferente? ¿Sabes que no hubiera lugar en las iglesias, en las congregaciones? Porque se llenaría. Pero ¿sabes qué falta? Hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida. Y cuando es su vida, cuando hablo de su vida, es su vida. Todo. Con tal de hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí, por favor. Yo quiero que tú platiques con Él, porque es una decisión personal. Es una decisión entre tú y tu Padre. Y si tú estás dispuesto, dile, Dios, aquí está mi vida. Utilízala. Y dile, Dios, como a ti te plazca, aquí está mi vida. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Dios. Tócalos, Padre. Y que tú hagas tu voluntad en sus corazones y en sus vidas en esta noche. Te amamos, Dios. Y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.